Hola a todos, el Señor me los continúe bendiciendo. Para mí es un honor compartir la palabra de mi Rey. La palabra del Señor debemos de tenerla a diario en nuestros corazones y leerla, meditarla. Sobre todo necesitamos que esta palabra cambie nuestras vidas. Hace más de un año que mi madre partió en la presencia del Señor. Se me metió un tema de estudiar mucho en la palabra del Señor la vida después de la muerte. Y ha sido de gran bendición estos estudios. Y ahora que estamos en esta pandemia y que muchas personas han fallecido, han partido, muchos con el Señor, otros sin el Señor desafortunadamente, hoy les vengo a brindar esta palabra para que entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la potestad de darnos la salvación. No hay otro, no hay otra manera, no hay otra forma de buscar esa salvación. No está en el dinero, no está en la lotería, no está en el político, no está en el trabajo, no está en las obras. Está es en buscar de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestra salvación. Quiero compartir esta palabra que está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 18. Dice así: entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Claro, todos los que mueren en Cristo es como si se fuera para un lugar de descanso. Ese lugar de descanso nos separa a esa persona de esta tierra. Definitivamente no tienen más nada que hacer aquí en esta tierra, lo dice la palabra. En Eclesiastés dice que cuando el hombre muere no tiene más nada que hacer bajo el sol. Muchos hablan, vi el espíritu de fulanito que ha muerto hace años. No, no es así. Nosotros debemos de verificar todas estas cosas es en la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros partimos de esta tierra no tenemos más nada que hacer aquí. Igualmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces el Señor va a traer a aquellas personas que durmieron en Él. Definitivamente nosotros somos unos privilegiados. Aquellas personas que seguimos al Señor, que caminamos conforme a la palabra y que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por eso hoy te invito que recibas al Señor en tu corazón para que puedas tener el privilegio de esa salvación, de la primera resurrección. Estas son doctrinas que hay que estudiarlas. Pero hoy te estoy diciendo en plano general, reciba a Cristo y serás parte de la primera resurrección. Entonces en Apocalipsis también te habla, capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente: yo oí una voz del cielo que decía, escribe. Entonces el Señor le habla a Juan y le dice que escriba y que escriba las siguientes palabras. Dice así: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Tú eres un bienaventurado si recibiste al Señor. Mira, tarde que temprano vamos a morir. Tienes que preparar tu cuerpo, alma y espíritu para esa muerte. Entonces serás un bienaventurado si haces eso. Porque si permaneces hasta el final caminando conforme a la palabra del Señor, vas a ser parte de la primera resurrección. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Vamos a descansar de tantas cosas aquí en la tierra. Vamos a descansar definitivamente de tanta maldad que se vive aquí en esta tierra. Pero vamos a ir a la presencia de nuestro Rey para siempre gozándonos de esa paz. Por eso que aquellos que han fallecido, que se han partido con el Señor, ahora mismo están en un gozo, en una paz que aquí en la tierra nosotros no podemos explicar. Y así lo dijo Pablo. Pablo dice
que no tenía palabras para explicar cómo sentía esa paz y ese amor allá en el tercer cielo. Acuérdense que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y luego él estuvo acá. Y duró 14 años para decir eso. Dijo, hace 14 años le sucedió eso. Entonces, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:1. Nosotros vivimos para Cristo, morimos para Cristo, y al morir es una ganancia tremenda. No tengamos miedo a esa muerte cuando tenemos a nuestro Señor. Tarde o temprano vamos a morir. Muchos mueren con miedo, pero cuando tú tienes al Señor, muere esperando ese gozo, esperando esos ángeles que te vienen a buscar. Filipenses capítulo 1, versículo 1, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En otra versión dice, ausentes del cuerpo y presente en el Señor. Los apóstoles anhelaban ya irse de esta tierra y estar en la presencia del Señor. Pero ellos sabían que tenían que terminar su carrera. Ellos sabían que tenían que terminar la obra. Porque cada uno de nosotros estamos aquí por un propósito especial. No estamos aquí únicamente para desayunar, almorzar, comer, dormir, reproducirnos y así sucesivamente. No. Hay un propósito especial para ti. Y el mayor propósito que el Señor tiene para ti es que lo busquen en espíritu, en verdad, y prediquen la palabra de salvación. Entre más predique la palabra de salvación, muchas personas más te escucharán, y si el Señor le concede, se arrepentirán y así serán salvos. El Señor, para siempre su misericordia, y asimismo, nosotros tenemos que cobrar ánimo para entregar nuestra vida a Él. Vamos a separarnos de ese pecado. Yo sé que no es nada fácil. Yo sé que las cosas del mundo son ricas, son sabrosas. El pecado es sabroso, como dicen por ahí, pero no conviene. Dice la palabra del Señor que todas las cosas son lícitas, mas no todo conviene. Yo tengo que apartarme. Ese es como la persona que le gusta el chicharrón. Pasa comiendo chicharrón, le va a hacer daño el chicharrón. La grasa de chicharrón le va a hacer daño. Y así hay muchos alimentos que hacen tanto daño al cuerpo. Así es el pecado, nos termina matando. Por eso tenemos que separarnos de Él. El Señor te bendiga.